Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Regresamos en este rumbo de la mañana y como el señor Villanueva anunció, los miércoles son de diplomacia y geopolítica. No, yo no anuncié eso. Eso lo anunció Sí, usted usted lo dijo ayer. ayer. Que el día de hoy hablaría. deporte. Que el día de hoy hablaría. Pero no es que ok. los miércoles sean matizados. Debería hacerlo 2 veces por semana. 2 Para veces. que la gente conozca de sus conocimientos Esa geopolíticos. consultoría se pagan, cara. Adelante, señor Villanueva. Eso no es fácil. Señores, bueno, hace unos días he querido abordar sobre el tema de 2 cumbres que acontecieron, tanto en el G7, que se desarrolló en Italia, como la cumbre sobre la situación de Ucrania, que se desarrolló en Suiza, específicamente en Lucerna, y que desde ahí el liderazgo internacional estuvo latente en función a lo que aconteció ahí. El G7 es un grupo de países de las principales economías del planeta que solo esos 7 reúnen más del 55% del Producto Interno Bruto del mundo. Ellos tienen la capacidad de definir todo lo que es la arquitectura financiera internacional. De sus decisiones, a posterior de sus reuniones, siempre entonces se realiza lo que es las cumbres relacionadas al G20, donde se amplía más el número y está circunscrita por las principales 20 economías subsecuentes al G7 para desde ahí también asimilar en la práctica los lineamientos que hacen este grupo de países poderosos de la humanidad. Y desde entonces, desde que fueron constituidos hace ya unas décadas, desde ahí todo lo que es la heredad de lo que significó la revolución industrial para la humanidad, todos ellos que llevaron ese gran capital que generó las industrias, lo llevaron hacia las políticas de financiamiento a escala internacional, pues entonces todo lo que es el andamiaje de las instituciones Bretton Woods, que fueron consolidadas mediante la creación de la Organización de las Naciones Unidas, mediante el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y ya otros organismos adjetivos a estos, que siempre fomentan lo que es la calidad del desarrollo, pero mediante los mecanismos de financiamiento que ellos definen, pues entonces eso tiene una alta relevancia siempre para todos, darle atención cuáles son los temas que están definiendo desde el G7. En años atrás, la prioridad del G7, después de haber sacado a Rusia de ese grupo, que anteriormente era el G8, incluyendo a Rusia, aunque países como China, por ejemplo, no están, o la India también, en este caso, estos países se circunscribieron mucho en darle una respuesta a la evolución industrial que tenía China en el peso ya de la economía internacional. Como contrapeso, estos países que no pertenecen, que fueron también expulsados, como el caso de Rusia del G7, estos países crearon un contrapeso mediante lo que son los países BRICS, que entonces una contestación esencialmente a una guerra que está planteada en el escenario, que es la circunstancia de cómo financiar las transacciones de las mercaderías internacionales. La moneda dominante es el dólar y por lo tanto ahora mismo con los BRICS están impulsando utilizar la diversidad de monedas que les caracteriza a cada una de sus propias economías, siendo el yuan, por ejemplo, uno de los más utilizados con estos mecanismos de financiamiento internacional. Pero resulta que esta reunión tiene un contexto. Tiene el contexto de una redefinición de la geopolítica a escala internacional. Tiene el contexto de que ahora mismo, yo siempre he señalado que en los últimos 5 siglos la humanidad ha tenido una potencia dominante en cada uno de esos siglos. Si nos retrotraemos al siglo XVIII, tenemos el Imperio Otomano, que fue, digamos, la potencia dominante de ese siglo, por lo que significó este gran imperio. A posteriori, como heredad,
viene entonces en el siglo XIX el dominio del imperio británico, de la corona británica, que a través de la conformación de los países de la Commonwealth, pues entonces desde ahí el imperio británico con el dominio de los mares, pues entonces se impuso mediante el apogeo de la revolución industrial, que fue entonces lo que le dio ese poste estandarte de predominio financiero, militar, naval a escala planetaria. Pero a posterior, en el siglo XX, la potencia dominante fue los Estados Unidos. Y ese siglo XX, en su segunda mitad, Estados Unidos logró, aparte de ser la potencia dominante del planeta, logró ser el hegemónico del planeta. Y cuando los expertos señalan lo que es la condición de hegemónico, se circunscriben esencialmente en ser una potencia que lo dominó todo, dominó lo industrial, dominó lo financiero, dominó lo geopolítico, dominó en lo que es el comercio internacional, la imposición de su moneda como moneda única de negocio a escala mundial, impulsó el modelo democrático, el modelo de la democracia como un modelo que se circunscribía a crear un medio ambiente jurídico para las transacciones internacionales de todas las empresas de capital de origen estadounidense. Dominó lo militar. En cualquier parte del globo terráqueo tienen presencia militar y pueden estar en cualquier zona del planeta en cuestión de horas con un regimiento desplazado y presente. Y eso llevó entonces a que distintos tratadistas del orden internacional, de las relaciones internacionales, pudieran entonces definir que esta potencia vino a consolidar lo que es un mundo apolar, en donde la polaridad, y lo he señalado anteriormente, es que significa que el mundo ha sido dominado por una sola potencia, sustentada sobre raíces de otras potencias, pero no con la condición de hegemónica como la tienen los Estados Unidos. Y es precisamente esa la etimología del problema. Por eso lo desplayo tanto, para dar el contexto de que lo que tiene ahora mismo China y Rusia frente a Estados Unidos es la tarea, la misión, que va en un doble eje. El primer eje de que Estados Unidos deje de ser el hegemónico, que ya por la evolución económica e industrial de China, en la condición de hegemónico para Estados Unidos tiene asterisco. Pero también en la dimensión financiera, China es el principal sostenedor de la deuda externa de los Estados Unidos, junto con Japón. Por lo tanto, ya China tiene un predominio en función a la incidencia financiera del modelo de desarrollo del propio Estados Unidos. Pero a la vez, estos países están promoviendo no es solo que se le quite la condición de hegemónico, sino que el mundo pase de la apolaridad a la multipolaridad. Y eso es lo que plantea sobre la mesa, es el escenario de que Estados Unidos sea dominante en un aspecto, sea en el comercio, sea en la mercadería internacional, sea en lo financiero, sea en lo industrial, pero no en todos los renglones. Y así entonces las características de predominio de la geopolítica llevaría a que Rusia sea dominante en algunos sectores, la India sea dominante en otros rubros, la China sea dominante en otros sectores, y así redistribuir ese poder hegemónico entre ellos como potencias todas, para contrarrestar la capacidad de incidencia directa que tienen los Estados Unidos sobre prácticamente todos los temas de interés planetario. Y eso entonces es donde se ha llevado la escenificación de estos conflictos. Si usted verifica ahora mismo el mapa mundial, el mapa del mundo tiene más conflictos por 3, se multiplican por 3 el número de conflictos de lo que tuvo la humanidad en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Si usted revisa el conflicto Corea del Norte con Corea del Sur, si usted revisa el conflicto de China con Taiwán, si usted revisa el conflicto del mar meridional de China, si usted revisa las inestabilidades políticas que hay, que siempre ha habido en Cachemira, en Chechenia, en los Balcanes, usted ve el conflicto relacionado ahora mismo en Ucrania, las inestabilidades democráticas, políticas y de dictaduras que hay en África, por ejemplo. Todo eso son caldos de convulsión en función a una redistribución de esa fuerza de la geopolítica.
Y desde ahí entonces es que precisamente se está llevando una batalla campal que para la mitad de este siglo en la humanidad tenga entonces una recomposición de fuerza hacia la multipolaridad. Por eso no es de extrañar que haya tantos que en lo adelante veamos tantas noticias como la última que vimos con relación a la OTAN, que es un mecanismo de defensa que se creó después de la caída de la Unión Soviética y que creó Estados Unidos con sus aliados de Europa como un mecanismo de defensa, pero dependiente de ellos, porque en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fue el gran suplidor, siempre ha puesto a trabajar, a pelear a los otros, y ellos se reservan como los grandes suplidores de los conflictos bélicos a escala internacional cuando no lo encabezan ellos, como por ejemplo la última sesión de crédito, de dinero, de apoyo que recibió Zelensky fue 63 mil millones de dólares, pero ¿en qué llegan ese dinero hacia Ucrania? En bombas fabricadas en Estados Unidos, equipamiento militar fabricado en Estados Unidos, es decir, mueve la industria de la guerra. Zelensky llega sin $1 en los bolsillos y llega cargado de esa mercadería bélica que le aporta el sistema financiero e industrial de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se promueve siempre como se reserva, como el gran digamos, interesado, el gran proveedor de los conflictos bélicos a escala planetaria. Entonces, cuando usted ve que la OTAN te tipifica un contexto de que ya Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, o NATO en inglés, ellos vienen a plantear esta semana que estarán haciendo movimientos de sus armamentos nucleares, porque están cansados de ser naringoneados por Vladimir Putin de amenazas y amenazas de uso de armas nucleares. Es decir, están elevando el tono del conflicto ya relacionado a Ucrania a un contexto ya de una una escalada a nivel nuclear. Y así lo ha asimilado el Kremlin al responder a esas declaraciones de Stoltenberg, de decir que asumen esa declaración como un escalamiento de lo que es el conflicto de Ucrania a título nuclear y que no la dejarán pasar por alto. Pero ¿qué pasará en un escenario como ese? Es difícil, porque ellos están muy conscientes de lo que significa tener un escalamiento a escala, digamos, de nuclear. Porque para que ustedes tengan una idea, solo una pequeña idea, el Papa Francisco hace 1 año y medio dijo que el mundo está en una tercera guerra mundial, pero nadie nos lo ha anunciado. Y cuando Estados Unidos sobre Nagasaki e Hiroshima tiró esas bombas nucleares, cada bomba nuclear de esa tenía alrededor de unos 5 kilotones. Pero Rusia, que es el mayor productor y tenedor de bombas nucleares del planeta, Rusia, una bomba, la más pequeñita de ellos, tiene 1.500 kilotones. Es decir, en la simulación que se han hecho en algunas universidades de cuánto duraría la humanidad en un conflicto nuclear, estaríamos hablando que en 14 minutos, desde que empiece la guerra nuclear, en 14 minutos habrán desaparecido 1.000 millones de personas en la faz de la Tierra, 1.000 millones. Es decir, que la tendencia que lleva a la humanidad en las decisiones de un grupo de líderes, que son casi octogenarios todos, que ellos no van a vivir la consecuencia de sus acciones, ahora mismo la humanidad pende, la tercera guerra mundial pende de que alguien se equivoque o alguien se levante de un mal humor para supuestamente recomponer sus fuerzas, pero lo que podrá hacer es destruir la humanidad por completo.